Continuando con los temas de abdomen, vamos a revisar ahora el conducto inguinal, ¿sí? El conducto inguinal es este conducto que vemos aquí, se dirige hacia abajo y hacia adentro, ¿sí? Por encima y paralelo de la mitad inferior del ligamento inguinal. Tenemos el ligamento inguinal aquí, a la mitad, por encima y paralelo a la mitad inferior. Inicia en el anillo inguinal interno que se encuentra aquí en este dibujo y termina en el anillo inguinal superficial. ¿De acuerdo? Contiene adentro del conducto inguinal al cordón espermático en hombres, al ligamento redondo en mujeres y al nervio ilioinguinal. Cuando hablamos de contenido es lo que pasa por ahí, ¿verdad? Lo que tiene adentro. Entonces este es el conducto inguinal, ¿sí? El anillo inguinal profundo, el primero que vimos, está situado en el punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, a medio camino del ligamento inguinal superior y paralelo a este, ¿sí? Medial a este anillo inguinal profundo se encuentran los vasos epigástricos inferiores, rama de la arteria femoral, ¿sí? Los vasos epigástricos inferiores se encuentran mediales al anillo inguinal profundo. Es decir, el anillo inguinal profundo se encuentra lateral a los vasos epigástricos inferiores y forma la fascia espermática interna del cordón espermático y el ligamento redondo, este anillo inguinal profundo, ¿sí? El anillo inguinal superficial está situado por encima de la espina del pubis, tiene una forma de triángulo, ¿sí? Tiene su base en la cresta del pubis, tiene su pilar interno insertado en la sínfisis del pubis, su pilar lateral insertado en la espina del pubis y su vértice está dirigido hacia arriba con fibras cruzadas o fibras intercrurales, ¿de acuerdo? Continúa como fascia espermática externa. La pared anterior de este conducto inguinal, ¿sí? Si lo viéramos en forma de un tubo o un popote, la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿sí? Y lateral tiene fibras mediales del oblicuo interno y de la fascia cremastérica, ¿sí? La pared posterior está formada por la fascia transversa y reforzada por un tendón conjunto formado por la unión de las inserciones del músculo transverso del abdomen y oblicuo interno en la espina del pubis y la línea pectina, ¿sí? La pared superior está formada por fibras arqueadas de los músculos. Si lo viéramos así, aquí tendríamos el anillo interno, el anillo externo, ¿sí? La pared anterior obviamente va a estar formada por fibras del oblicuo externo y la pared posterior por fibras arqueadas de los músculos más internos, el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno, ¿sí? La pared inferior o suelo está formado por la mitad interna del ligamento inguinal y el borde libre enrollado de la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Que forma un canal donde se coloca el contenido del conducto inguinal. Este está reforzado por el ligamento lacunar que vimos en el tema anterior. El contenido de este canal inguinal son las fascias que envuelven el cordón espermático y ligamento redondo, ¿sí? Son la fascia espermática interna, que es más profunda, ¿sí? La fascia espermática interna, que es más profunda, ¿sí? Que procede de la fascia transversal, la fascia cremastérica, que es más externa, que es esta que vemos
aquí en el dibujo de color rojo, y este proviene de fibras del músculo oblicuo interno. De hecho, el músculo cremaster es una prolongación del músculo oblicuo interno. Y la fascia espermática externa es más superficial, ¿sí? Procede de la aponeurosis del oblicuo externo y se inserta en los bordes del anillo inguinal superficial, ¿sí? En los hombres, el cordón espermático contiene al conducto deferente, que lo encontramos aquí, ¿sí? La arteria del conducto deferente, que son estos que están a sus lados, la arteria testicular, el plexo venoso pampiniforme, que son venas que drenan los testículos, ¿sí? La arteria y vena cremastéricas, las fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales, linfáticos y vestigios del proceso vaginal. En mujeres nada más vamos a encontrar el ligamento redondo del útero, ¿sí? Y el nervio ilioinguinal L1. Las hernias inguinales, por definición, una hernia es la salida o paso de un saco de peritoneo con o sin contenido abdominal, ¿sí? A través de una porción débil de la pared abdominal, ¿sí? Hay dos formas: las hernias inguinales indirectas, que pasan por todo el recorrido del conducto inguinal, y las hernias inguinales directas, que se originan directamente desde la pared posterior. Es decir, si yo tengo la pared abdominal y adentro está el conducto inguinal, ¿sí? La hernia indirecta atraviesa todo el conducto inguinal para asomarse por el agujero inguinal superficial, ¿sí? Esa es la indirecta, porque tiene que atravesar indirectamente toda la pared abdominal. En cambio, la hernia inguinal directa simplemente atraviesa el agujero inguinal interno y pasa hacia adelante, así, ¿de acuerdo? Por eso se le llama directa, porque no tiene que cruzar todo el conducto inguinal, ¿sí? La hernia inguinal indirecta es más frecuente y más frecuente en hombres. Se produce algunas veces de manera congénita, porque una porción o todo el proceso vaginal se mantiene permeable y el saco peritoneal herniado entra en el conducto inguinal por el anillo inguinal profundo y atraviesa todo el conducto inguinal para alojarse después en el escroto, ¿sí? La distancia a la que llega depende de la cantidad de proceso vaginal que queda permeable. Puede ser que llegue hasta aquí, hasta acá, o puede ser que llegue hasta y se ponga a un lado de los testículos, lo que va a producir que el testículo parece que creció y en realidad no, es una hernia inguinal, ¿sí? La hernia inguinal directa es adquirida, y este se produce cuando el saco peritoneal herniado entra en el extremo interno del conducto inguinal directamente a través de una pared posterior débil, ¿sí? Es más frecuente de los hombres mayores y aparece por dentro de los vasos linfáticos inferiores del triángulo inguinal. El triángulo inguinal, que aquí lo vemos, o triángulo de Hasselbalch, tiene como límites lateral la arteria epigástrica inferior, ¿sí? Medial el músculo recto del abdomen e inferior el ligamento inguinal, ¿sí? Es el triángulo de Hasselbalch.